Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y también a cada una de las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo a través de la internet. Sean bienvenidos. Y bueno, pues la semana pasada comenzamos a ver una enseñanza, comenzamos a compartir y yo estaba diciendo la semana pasada, para hacer un poco de recordatorio, que Elayo, que era un paidagogos o paidagogos, fue quien llevó a los niños durante la ley para introducirlos a la gracia a través de la manifestación de Cristo, como el Catzeguetes, que es el maestro, el principal maestro, el principal guía, el principal instructor, pero que a través de didáscalos que son maestros, hablando de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos y obispos, él edificó a su cuerpo a fin de llevarlo hasta el varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, con el fin de que la iglesia pudiera, en la estatura de la cabeza, ser uno con la cabeza y poder convertirse en el reino de Dios en el cual estamos actualmente. Amén. Nosotros vimos la semana pasada cómo Dios edificó el edificio, y nosotros vimos que la palabra edificar es oikodomeo, que significa construir un edificio hasta su conclusión. Así es que la iglesia del primer siglo, a través de Cristo, a través del Espíritu, como maestro principal, como el maestro guía, como el maestro que lo gobernaba al cuerpo, como el maestro que dirigía, que comandaba y que mandaba al cuerpo, a su cuerpo como cabeza, Cristo como la cabeza de su cuerpo, la iglesia, dentro de cada uno de los maestros, en este sentir de los didáscalos, que son los apóstoles, los profetas, evangelistas, los pastores, los maestros, como dones otorgados por Cristo para la iglesia, que eran instructores, que eran maestros, como padres de familia, en este caso como padres en la fe, para la familia de la fe que es la iglesia. Pero dijimos que de ninguna manera fueron los hombres quienes edificaron a la iglesia, sino Cristo mismo, dentro de esos dones, dentro de esos maestros, dentro de esos didáscalos, fue que edificó a la iglesia hasta llevarla a un varón perfecto y a la estatura de la plenitud de Cristo, a fin de introducirla en el reino y que la iglesia dejara de ser el cuerpo de Cristo para poder convertirse en el reino de Dios. Amén. ¿Sí se acuerdan de todo eso que estuvimos hablando, no? Ahora, yo quiero que me ponga mucha atención, porque lo que voy a decir ahora, lo que voy a compartir ahora, tiene un peso bien importante dentro de lo que estamos viendo en este compartir. Quiero decirle que la mayor cárcel para el espíritu, que es eterno, ya no es Adán. O sea, anteriormente, en el tiempo del primer siglo, la cárcel en la que estaba el espíritu encarcelado era Adán. Por eso dice la Escritura que Cristo tuvo que descender a las partes profundas de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados, a fin de llevar cautiva la cautividad y rescatarla de esa cautividad, porque el espíritu del hombre estaba ahí encarcelado en Adán, en la carnalidad de Adán. Pero hoy en día ya no, la cárcel para ese espíritu eterno ya no es Adán, porque Adán ya fue destruido por medio de la cruz, y esa cruz representa a Cristo, que le puso fin al viejo hombre, según Romanos 6:6. Entonces, la cárcel que actualmente tiene aprisionado al espíritu y no le permite vivir el tiempo que debe de vivir en el reino eterno de Dios en la actualidad, ahora es la Biblia, cuando no se entiende el cumplimiento de sus tiempos cronológicos. Es decir, por ejemplo, cuando viene Cristo, se manifiesta Cristo, porque
Él viene a ponerle fin a la ley, Él viene a establecer el nuevo pacto, Él viene a poner, Él como palabra viene a ser escrito en la mente de los hombres y puesto en el corazón de los hombres. Pero lo que le impedía a Cristo en ese momento el poder cumplir con el nuevo pacto era que la gente estaba viviendo en la ley y la gente estaba contenta. Los judíos, en este caso los fariseos, los herodianos y los saduceos, estaban contentos viviendo bajo el régimen de la ley y ellos estaban encantados con la ley. Entonces no aceptaban de alguna forma el nuevo pacto que estaba viniendo para ellos o que se estaba manifestando para ellos. Y de la misma forma sucede hoy en día, en donde ya todo fue consumado a través de la obra perfecta de Cristo, en donde la iglesia ha pasado a ser el reino eterno de Dios, pero por causa de no entender el cumplimiento en los tiempos cronológicos manifestados por Dios para el hombre o para su propósito eterno en la tierra, es que algunos de alguna forma siguen considerando que estamos en el nuevo pacto bajo el régimen del Espíritu, en donde la iglesia tiene que seguir siendo edificada y donde la iglesia tiene que seguir siendo enseñada por maestros a fin de que la lleven a la perfección o que la lleven a la estatura de la plenitud de Cristo y del varón perfecto, porque no se entiende que eso ya sucedió en el primer siglo y es una verdad pasada y cumplida por Cristo en el primer siglo. Entonces, lo que mantiene actualmente al espíritu encarcelado sin que pueda disfrutar del tiempo presente que Dios le ha otorgado a través de la obra consumada de Cristo es la incorrecta interpretación que se le da a la Biblia en el tiempo cronológico en el que se han cumplido las cosas. Por ejemplo, hoy en día ya no estamos en el tiempo de la iglesia, ya no estamos viviendo el tiempo del nuevo pacto, ya no estamos edificando la iglesia, ya no tenemos ese tipo de dones que edificaban como maestros didáscalos a la iglesia, que eran los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, porque eso ya sucedió en el primer siglo y fue consumado por Cristo, y actualmente estamos en el reino eterno de Dios, en donde Dios es todo en todos. ¿Cuántos dicen amén? Ponte a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: Dios es todo en todos. Si Dios es en ti y Dios es en mí y ahora Él es todo en todos, entonces tú y yo actualmente estamos disfrutando de ese reino eterno. Pero lo que impide que disfrutemos de ese reino eterno es que el espíritu está encarcelado en la Biblia en un tiempo cronológico que no nos toca vivir. Por ejemplo, si decimos que estamos bajo la ley, es un tiempo cronológico que fue antes del primer siglo para los judíos que vivían bajo la ley y que no le tocó vivir a los judíos del primer siglo, que bajo la gracia experimentaron por medio de la fe la manifestación de la gracia y de Cristo como la iglesia. Pero actualmente nosotros que ya estamos en el reino, ya no estamos viviendo la manifestación de la iglesia, ni la manifestación que se dio con los dones en la iglesia, porque ya estamos en el reino. Y lo que impide que disfrutemos de ese reino es seguir pensando que estamos en una iglesia, que tenemos que seguir edificando, que tiene que seguir con dones que operen como didáscalos para enseñarla, porque eso ya pasó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo le quiero decir algo, porque aquí pareciera que alguien podría decir: bueno, pero ¿cómo tú dices que la iglesia llegó a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cómo es que tú mencionas que la iglesia llegó al varón perfecto si en la actualidad el mundo está patas para arriba y está de cabeza y no se ve orden ni se ve la expresión de Dios a través de las personas? Y yo le quiero decir algo, y ayer yo lo estaba publicando. Le quiero decir que el reino de Dios fue edificado sobre el fundamento de la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la justicia de Dios es Cristo, y Cristo es la iglesia, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la roca es Cristo. Así es que Cristo es la iglesia y Cristo es la justicia, y sobre esa justicia se fundamentó, fue un fundamento para establecer el reino. Entonces, todo lo que sucede en el reino está basado en la justicia de Dios.
Por tanto, todo lo que tú siembras en el reino, justamente es lo que tú cosecharás, a excepción de la muerte, porque en el reino ya no existe la muerte. En el reino Dios es un Dios de vivos y no de muertos, porque para Él todos viven. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Así es que todas las malas acciones que tú puedas tener en el reino de Dios van a traer como consecuencia la justicia de Dios, y va a ser un boomerang que te va a regresar, y que tarde que temprano te va a alcanzar. En lo que sembraste será lo que coseches. Pero por ningún motivo quiere decir que esa acción, por muy incorrecta o vamos a llamarle mala que sea, puede matarte, porque después de Cristo después de Cristo ya no existe la muerte, ya no hay muerte para el hombre, y después de Cristo todos los hombres y toda la humanidad está viva para Dios. ¿Cuántos me dicen a mí? Así es que me dirá alguien, oye, ¿qué pasa si en este momento hay alguien que es un violador, que es un asesino, que es un secuestrador? En el reino de Dios todo lo que tú siembras justamente lo cosechas. Entonces obtendrás ese estilo de vida. ¿Te vas a perder? No. ¿Te vas a morir? No, porque ya no existe la muerte. Pero vas a cosechar como resultado de tus acciones todo aquello que tú sembraste. Es decir, se te va a regresar el boomerang, y esa va a ser la calidad de vida que tú vas a vivir. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando, mis amados? Ahora fíjense lo que le voy a decir. ¿Cómo es que Cristo llevó a la iglesia al varón perfecto y a la estatura de la plenitud de Cristo como cabeza? Lo primero que tenemos que entender es que Cristo es la cabeza de un cuerpo llamado la iglesia, y que la iglesia no es otra cosa que la multiplicación de Cristo sembrado dentro de ese cuerpo. Porque si Cristo es la iglesia, según Mateo 16, 18, sobre esta roca que es Cristo edificará la iglesia, entonces la iglesia era Cristo mismo sembrado dentro de los creyentes del primer siglo y multiplicado a través de la vida de los creyentes del primer siglo para expresarse a través de ellos. ¿Me estoy explicando? Entonces, ese Cristo que es un capseguetes, que es un verdadero maestro dentro de su cuerpo, como cabeza, toma a su cuerpo a fin de llevarlo al varón perfecto, a fin de llevarlo a la estatura de la plenitud de Cristo como un maestro, pero obviamente también otorgando dones que sirvan como didáscalos, es decir, como maestros que le permitan edificar y que le permitan hacer crecer y madurar a este cuerpo, hasta que este cuerpo esté al nivel de la cabeza, hasta que este cuerpo haya alcanzado el varón perfecto, la estatura de Cristo como cabeza, como un espíritu con él, para que este cuerpo pueda dejar de ser la iglesia y pueda ser establecido como el reino. ¿Cuántos me dicen amén? Y para lograr todo esto, Cristo tuvo que hacer algo, y hoy quiero enseñar eso, hoy quiero compartir eso, ¿ok? Quiero que me acompañe a Isaías 42:1. Quiero que me acompañe a Isaías 42:1, porque vamos a ver algo poderoso. Y vamos a ver, repita, yo ya le enseñé acerca del misterio de la piedad, ¿se acuerda? Que Dios fue manifestado en carne, o Dios se hizo carne, ¿sí se acuerdan, no? Que ya se lo enseñé las semanas pasadas. Miren lo que dice Isaías 42:1. ¿Cómo dice? He aquí mi siervo. ¿De quién está hablando? Dice, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, ¿qué puso? Mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando Dios? De Jesús. Está hablando de Jesucristo. Ahora fíjense lo que dice aquí. Dice que Jesucristo era un ¿qué? Ahí dice Siervo. un siervo. ¿Y quién puso sobre ese siervo? Ahora quiero que me entiendan. ¿Dice que Jesucristo era un hijo o que Jesucristo era un siervo sobre el que fue puesto el Espíritu? Era un siervo. ¿Sobre quién puso el Espíritu Dios? Sobre su siervo. ¿Y quién era su siervo? Jesús. Porque nosotros sabemos que Cristo es el título del rey, ¿sí o no? Ahora quiero que me ponga mucha atención, porque vamos a entender hoy algo que realmente yo he disfrutado en estos últimos días y que sinceramente nos va a mostrar la forma,
la manera en la que Cristo llevó a la iglesia del primer siglo al varón perfecto y a la estatura de la plenitud de su cabeza como cuerpo, a fin de que fueran un solo espíritu y de que con un solo espíritu pudieran heredar el reino de Dios. Mire, póngame atención. Entonces, aquí dice que al siervo de Dios, que es Jesucristo, y en este caso habla de Jesús como el siervo que viene a obedecer y a servir al reino. Sobre él fue puesto ¿qué? El Espíritu, ¿sí o no? ¿Sí o no? Fue sobre él puesto su Espíritu. ¿Para qué fue puesto el Espíritu sobre este siervo llamado Jesucristo? Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5 del 7 al 9, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice Hebreos 5 del 7 al 9, ¿ok? Ya está por ahí. Dice, Cristo en los días de su carne. ¿Cuáles son los días de la carne de Cristo? Jesús, ¿no? Porque Dios fue manifestado en carne y se manifestó a través de Jesús. Entonces los días de la carne de Cristo fueron los días de Jesús como siervo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la carne sirvió como siervo. Y dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, ¿qué? Reverente. Dice, y aunque era ¿qué? Y aunque era hijo, el siguiente por favor, ¿me ayudas? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Diga, aunque era hijo, por lo que padeció como siervo. Ah, mire qué interesante. Era hijo, sí, pero era siervo también. ¿Por qué era hijo? Porque en la calidad de su carne como Jesús, él sirvió como siervo, pero en su calidad de deidad como Cristo, él es el hijo y es el rey. Entonces dice, y aunque era el hijo Cristo, por lo que padeció como siervo en la persona de Jesús al haberse manifestado en carne, tuvo que aprender la obediencia. Filipenses por ahí dice también, mire lo que dice por ahí Filipenses, no me acuerdo si es capítulo 2, vamos a ver si es Filipenses 2. Porque esa cita me acaba de llegar. Esa cita la acabo de recordar ahorita y quiero compartirla con ustedes, déjenme buscarla, porque esa cita me acaba de llegar ahorita aquí. Dice Filipenses. Sí, ¿cómo dice? Sí, mire cómo dice. Dice el versículo 6, dice, el 5, desde el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Diga, él tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces, en la calidad de hombre, en la manifestación de hombre de parte de Dios como Jesucristo, él era un siervo. Jesús era un siervo que servía a través de la carne, es decir, del cuerpo físico, al reino. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Pero dice que él era el hijo. ¿Por qué era el hijo? Porque él es Jesucristo. Y aunque como Jesús era el siervo, como Cristo, él es el Señor. Como Cristo, él es el Rey. Como Cristo, él es el que establece el reino. Y mire lo que dice el versículo 9. Estábamos allá en Hebreos 5, 8 y 9, ¿no? Hebreos 5, 8 y 9. Entonces aquí ya vimos que en su calidad de hombre, él se manifiesta como un siervo. Jesús es un siervo que sirve. Amén. Y al que sirve se le dio ¿qué? El Espíritu, para que pudiera servir, ¿sí o no? Porque dice, mi siervo, en él he puesto mi Espíritu. A Jesús como siervo se le da el Espíritu para que pueda servir. Pero ese Jesús es Jesucristo y Jesucristo también es el Hijo. Ahora, mire lo que dice aquí, el versículo 8 y 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor
de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Habiendo sido qué? ¿Qué dice ahí? Habiendo sido perfeccionado. ¿Qué tuvo que ser Jesús en su carne? Perfeccionado. Él tuvo que aprender a obedecer, porque cuando Él se despoja, de su forma de Dios y se hace un siervo manifestado en la carne, Él tiene que aprender a obedecer. Él tiene que ser perfeccionado como hombre a fin de que aprenda a obedecer. Y dice que por lo que, ¿cómo dice? Habiendo sido, bueno, estoy en esta parte, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice un versículo, ¿sí o no? Entonces fíjese lo que le voy a explicar. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció como siervo, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Entonces, Jesús tuvo que aprender la obediencia como siervo a fin de ser perfeccionado para poder ser declarado hijo. Se lo voy a repetir. Isaías dice, mi siervo, hablando de la humanidad de Jesucristo, sobre el que puse mi espíritu. Y luego dice que Cristo en los días de su carne, como siervo, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y que fue oído a causa de su temor reverente, o sea, a causa de su vida que Él llevó en obediencia ante Dios. Y el versículo 8 dice que aunque era hijo, por lo que padeció como hombre sirviendo como siervo en el reino, aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Repita, Jesucristo como hombre tuvo que ser perfeccionado. ¿Y qué le dio Dios para que fuera perfeccionado? El Espíritu. ¿Hasta ahí voy bien? Entonces Jesús se despoja de su forma de Dios, se manifiesta como hombre, tiene como hombre, como siervo que ser perfeccionado a través de los padecimientos que Jesús como siervo y como hombre tiene, es perfeccionado a través del rechazo, de la persecución y de todo lo que Él sufre de parte de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes y de toda la nación judía de Israel. Él tiene que ser perfeccionado como hombre, como siervo, hasta que pueda ser declarado hijo. Repita, siervo e hijo. Ahora fíjense lo que dice. Vamos, hasta aquí muy bien con lo de siervo. Ahora vea lo que dice Romanos 1:4. Vamos a ver qué dice Romanos 1:4. Cuando lo tenga, dígame amén. Pues vamos a verlo. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Romanos 1:4? A ver, vamos un poquito más atrás, si me ayudas un poquito más atrás para entenderle bien el contexto. Como dice por ahí Romanos. Perdón. Romanos 1:3. Miren cómo dice Romanos 1:3. Acerca de su hijo, ¿de quién es su hijo? Nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, que era del linaje de David según. O sea, la carne es el siervo, y el siervo era del linaje de David por medio de Jesús. ¿Hasta ahí voy bien? Y ahora miren lo que dice el versículo 4. Entonces ya estoy entendiendo que por medio de la manifestación de la carne de parte de Dios como siervo, Él quiere servir y Él tiene que ser perfeccionado como hombre y como siervo a fin de que pueda Él lograr que, vea, dice, que fue declarado ¿qué? Hijo de Dios. ¿Que fue declarado qué? Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo es declarado hijo de Dios? ¿Cuando Él empieza el ministerio? ¿O cuando Él empieza el ministerio Él es un siervo que tiene, que es ungido con el Espíritu para ser perfeccionado? Pero dice que fue declarado hijo de Dios con poder según ¿qué? El Espíritu de santidad. ¿Cuándo? Por la resurrección de ¿Cuándo es declarado hijo de Dios? Cuando la resurrección. Cuando resucita de los muertos. ¿Cuándo fue
declarado hijo de Dios? Hasta que obedientemente él como siervo aprende a hacer la voluntad de Dios hasta que se cumpla por medio de su servicio el propósito de Dios en su vida. Amén. A través de su vida. Sí, amén. Le voy a explicar y póngame atención. Jesucristo empieza a los 30 años su manifestación. De hecho, dice la Escritura que desde niño él crecía en gracia y en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres, ¿sí o no? Sí. Y él cuando nace siendo un niño, y ese niño tenía que ser un siervo, tenía que servir. Y a través de lo que él padeció tenía que aprender a obedecer como hombre, a fin de que fuera perfeccionado. Y para que él fuera perfeccionado, y para que él pudiera crecer, y para que él pudiera soportar toda aquella persecución, todo aquel rechazo y todo aquello que se le vino encima como parte del plan de Dios, se le da el Espíritu, ¿sí o no? Para que a través de ese Espíritu él pueda ser perfeccionado mediante todo lo que se le viene encima, hasta que finalmente él, habiendo sido perfeccionado por el Espíritu y habiendo sido obediente por el Espíritu, conforme al plan eterno de Dios, que consuma el propósito eterno de Dios, según Efesios 3:11, porque Dios cumplió su propósito a través de Cristo, que entonces dice que él muere en la cruz como un siervo. Él muere en la cruz, muere. Y aquí es donde se cumple esto. Pónganme mucha atención. ¿Se acuerdan que Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte? Él tenía que manifestarse en carne para poder destruir lo que había dentro de la carne y que enemistaba al hombre con Dios. Como siervo él tenía que hacerlo. Pero cuando una vez que él como siervo cumple a través de la muerte, como siervo sirviendo al reino esta parte para consumar la ley, porque ahí le pone fin a la ley en el sentido de que acaba con todos los enemigos que gobernaban a Adán. Entonces mire lo que dice, que por la resurrección de los muertos, ¿cómo es declarado? Ahí dice, ¿fue declarado qué? Hijo de Dios. ¿Cuándo? Por la resurrección, hasta que él cumplió obedientemente. Repita, hasta que él cumplió obedientemente el propósito de Dios. Hasta que le cumplió obedientemente el propósito de Dios. Y entonces cuando él cumple obedientemente el propósito de Dios, él resucita y es sentado a la diestra del Padre como un rey. Entonces él es sentado a la diestra del Padre como un rey. Empieza el reino milenial, o el milenio de los 1000 años, donde Cristo gobierna, que dice la Escritura que 1000 años son un día, en donde nosotros sabemos que ese día representa el día de la expiación, en donde como sumo sacerdote él se presenta en el lugar santísimo allá en el cielo, delante del Padre con su sangre, a fin de llevar a cabo, a fin de que la sangre sea aceptada por Dios para llevar a cabo la redención de toda la humanidad. Amén. ¿Me está poniendo atención? Entonces, hasta la cruz, ¿cómo vivió Jesucristo? ¿Como hijo o como siervo? Hasta la cruz él vivió como siervo en la persona de Jesús. Pero después de la muerte y la resurrección empieza la manifestación del Hijo. ¿Por qué? Porque ahora el Hijo ya no es un siervo. Ahora el Hijo, que fue obediente como siervo en todo al Padre y dio su vida para que a través de la vida se cumpliera la ley y le pudiera poner fin a la ley. Entonces miren lo que le voy a explicar. Entonces a partir de ahí, cuando él resucita, entonces él es sentado a la diestra del Padre como un rey. Ahora él es el Hijo y él es el Rey. ¿Me estoy explicando? Sí. Jesucristo en la tierra fue un siervo, en la persona de Jesús. Hasta morir Jesucristo fue un siervo que le sirvió a Dios, que le sirvió a los hombres y que le sirvió al reino, a fin de poder cumplir lo que estaba escrito acerca de él, y a fin de poder lograr hacer todo lo que Dios había decidido que se hiciera a través de su vida como hombre. Pero una vez que él resucita y que consuma, una vez que él muere y consuma de esta manera el fin de la ley a través de su muerte,
venciendo a través de su muerte al diablo, el pecado, quitando el pecado, los pecados, la muerte, el diablo y Adán. Entonces después él como rey, repita, después él como rey, sube al cielo, como rey reina y regresa como rey para cumplir ahora el nuevo pacto y poder llevar a su cuerpo que está creciendo mientras él reina en el cielo a la herencia que es el reino eterno de Dios. Mire qué interesante, porque él tiene como siervo que servir, pero luego él que sirve obedientemente y entrega su vida es declarado hijo por causa de su obediencia, por causa del Espíritu que lo perfeccionó, por causa de todo lo que aprendió a través de la guianza del Espíritu en su formación y en su perfeccionamiento. Y una vez que él resucita es declarado hijo, y una vez que es declarado hijo, entonces él es sentado a la diestra del Padre como el hijo, como un rey, y mientras él está reinando, repita, mientras él está reinando, mientras él está cumpliendo allá la función como rey y como sacerdote, presentando la sangre delante del Padre en el lugar santísimo, ¿qué está pasando abajo? Su cuerpo está siendo ¿qué? Perfeccionado. Porque la cabeza llegó a un nivel en donde ahora tiene que llegar el cuerpo. ¿Y cómo tiene que llegar el cuerpo? ¿Qué es lo que le da? ¿Qué es lo que le da Jesucristo? ¿Qué es lo que le da a su cuerpo para que sea perfeccionado? ¿Qué recibió él como siervo para ser perfeccionado? ¿Y qué le da a la iglesia para que sea perfeccionado? Vayan por favor a Gálatas 4:1. Vamos a ver eso. Vayan por favor a Gálatas 4:1. Gálatas 4:1 dice: pero también les digo, entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere de quién? Del esclavo. Del esclavo. Aunque señor. Ahora, nosotros hemos visto que la ley era un ayo, y que la palabra ayo es un paidagogos, que es un custodiador de los niños, que no solamente los guía, los cuida, sino que los disciplina, ¿sí o no? Entonces, fíjate, cuando los judíos vienen saliendo de la ley, ¿qué son? Unos niños. ¿Sí o no son unos niños? Y dice aquí que mientras los herederos, ¿y esos niños qué tenían que ser? Herederos. ¿Qué tenían que heredar? Un reino. Estos niños que están saliendo de la ley tienen que heredar un reino. Ellos son los herederos de un reino, pero dice que mientras el heredero es niño, no difiere nada de un esclavo. Es decir, que el niño tiene que ser perfeccionado, así como fue perfeccionado el siervo Jesucristo, a fin de que el cuerpo, que es la iglesia, por medio del perfeccionamiento que va a recibir, alcance la misma estatura de la cabeza, y la estatura de la cabeza es hijo. Por eso nosotros vimos la semana pasada que bástele al discípulo ser como su maestro, ¿sí o no? ¿Yo me estoy dando a entender? Sí. Entonces dice que mientras el heredero es niño, en nada es diferente de un esclavo. Ahora le pregunto, ¿quiénes son los que heredan, los esclavos o los hijos? Porque por allá en Gálatas, en Génesis 15:3, Abraham le pide a Dios un hijo, porque dice que solamente tiene un siervo llamado Eliezer, y que cómo va a heredar ese siervo llamado Eliezer si quien tiene que heredar son los hijos. Entonces, ¿quiénes son los que heredan? ¿Los siervos o los hijos? Usted está entendiendo que los siervos no pueden heredar, y como los siervos no pueden heredar, Dios tiene que llevar a los siervos a la estatura de hijos para ser los herederos. Ahora, cuando los judíos salen de la ley, ¿qué son ellos? Son siervos. ¿Por qué? Porque son esclavos. ¿Por qué? Porque son niños. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios con esos niños? Perfeccionarlos. ¿Para qué? Para que dejen de ser siervos, para que dejen de ser esclavos, a fin de que lleguen a ser hijos. Y que cuando lleguen a ser hijos, ellos puedan ser herederos, porque mientras ellos no sean hijos, no pueden ser herederos.
Yo sé que algunos ya me están entendiendo, otros no están entendiendo nada, pero bueno. ¿Qué fue lo que le dio Dios a su siervo para perfeccionarlo en la persona de Jesucristo? El Espíritu. ¿Qué fue lo que le dio Dios a su siervo para perfeccionarlo? A fin de que por lo que pareció aprendiera la obediencia, a fin de que por las persecuciones, a fin de que por los rechazos y por todo lo que vivió fuera perfeccionado. El Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora Cristo para poder perfeccionar a su cuerpo y para poderlo llevar a la misma estatura de su cabeza, que es Cristo? Tiene que perfeccionarlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Dándole, vaya por favor a segunda carta a los Corintios 1:22. Vaya por favor a la segunda carta a los Corintios 1:22 y vamos a ver qué. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las ¿qué? Las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Alguien sabe lo que representan las arras del Espíritu? Repita. Bueno, mire, quiero que me ponga atención. Dice, el cual nos ha sellado y nos ha dado, ¿qué recibió la iglesia? Las arras del Espíritu. Hoy no voy a hablar de los del sello, pero quiero hablar de los de las arras. Y nos ha dado las arras. Repita, la iglesia recibió las arras. La iglesia recibió las arras. ¿Qué recibió la iglesia? Las arras. ¿Y qué eran las arras? El Espíritu. ¿Y para qué recibió el siervo el Espíritu? Para ser perfeccionado. ¿Para qué recibió la iglesia el Espíritu? Para ser perfeccionada, a fin de poder llegar a la estatura de la cabeza que le permitiera convertirse en hijo para que pudiera ser heredero juntamente con el Señor. El hijo, mientras es un niño, no puede ser un heredero. Entonces la cabeza tiene que perfeccionar al cuerpo hasta llevarlo al nivel de la cabeza, para que una vez que el cuerpo y la cabeza estén en el nivel de hijos por medio del Espíritu que los ha perfeccionado, puedan heredar el reino como uno solo, como un solo Espíritu. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Vayan por favor a Efesios 1:13 y vamos a ver lo que dice. Bueno, segunda de los Corintios 5:5 primero. Segunda carta a los Corintios 5:5. Y estamos viendo esto que es muy interesante. Miren cómo dice segunda carta a los Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué le dio Dios a la iglesia? Las arras del Espíritu. Ahora fíjense. Ya vimos que la iglesia recibió como arras. Repita, la iglesia recibió como arras La iglesia recibió como arras el Espíritu. el Espíritu. Ahora vamos a ver Efesios 1:13 y 14. Efesios capítulo 1:13 y 1:14, miren lo que dice. Ahí dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué? A todos los que creyeron en Jesucristo, que fue la iglesia que por medio de su fe creyó en el Señor, ¿qué fueron? Sellados para el Espíritu Santo de la promesa. Síganle por favor. Ellos fueron sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Con el Espíritu. Ahora, cuando usted sella algo, ¿qué le está dando con el sello? Validez. De que eso que usted está sellando se tiene que llevar a cabo hasta el final. Si usted va a comprar una casa y usted da un adelanto y después da lo demás, usted tiene que ponerle un sello ahí de parte de, ¿cómo se llama? Del despacho, ¿cómo se llama? Del notario, para que le dé validez de que eso es un adelanto, o de que eso que usted está dando es un adelanto de lo que usted tiene que pagar después para que usted obtenga la casa, ¿sí o no? Sí. Ahora fíjense lo que dice, que recibieron el Espíritu, ¿qué es qué? Las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención De la posesión adquirida. Mire qué interesante. ¿Y cuándo fue la posesión ¿y cuándo fue la redención de la posesión adquirida? ¿No fue con el regreso de Cristo? Entonces, ¿qué fue el Espíritu Santo? Unas arras. ¿Y qué son las arras? Un adelanto de la herencia.
El Espíritu Santo fue un adelanto que se le dio a la iglesia de su herencia y que le permitió participar de los poderes del siglo venidero a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue un adelanto de la herencia que ellos iban a recibir cuando llegaron a la estatura de hijos, pero el Espíritu Santo se les fue dado como siervos, y a esos siervos se les dio el Espíritu Santo a fin de que el Espíritu Santo no solamente los perfeccionara, sino que también los habilitara con un adelanto de su herencia para que pudieran disfrutar de los poderes del siglo venidero a través de los dones y a través del mover del Espíritu Santo en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que ¿hasta cuándo? Hasta la redención. De la posesión aquí. Eso es hasta que Cristo regresara, terminando su reino milenario o su reino milenial, en donde Él iba a presentarse con la sangre para declarar a toda la humanidad redimida por causa de su plan consumado, por causa del plan consumado y de su obra consumada. Ahora fíjese lo que le voy a explicar. Entonces las arras fueron un ¿qué? Un adelanto. ¿Para quién? ¿Para los hijos o para los siervos? Para los siervos, a fin de que los siervos fueran perfeccionados para llegar ¿a dónde? A ser hijos. Usted está encontrando la similitud de lo que sucedió con Jesucristo y lo que está sucediendo con la iglesia, cómo es exactamente igual. A Jesucristo como siervo se le dio el Espíritu para perfeccionarlo, a fin de que Él pudiera llegar a ser declarado hijo por la resurrección. A la iglesia se le está dando como arras el Espíritu, a fin de que sea perfeccionado y de que pueda gustar de los poderes del siglo venidero que es el reino, para que puedan hacer el trabajo como siervos que les ha sido encomendado. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, amén. Ahora mire, entonces, ¿a quién le dio el Espíritu Dios? Al siervo Jesucristo. ¿A quién le fue dado como arras el Espíritu? A la iglesia. ¿Pero qué iglesia? ¿A los hijos o a los siervos? Vamos a ver, vaya a Mateo 25, 14. Vamos a Mateo 25, 14, por favor. Y vamos a ver, vamos a entender. Porque después de que el siervo entrega su vida y resucita, es declarado hijo. Y una vez que es declarado hijo, Él reina por 1000 años, pero Él envía el Espíritu para que el cuerpo también sea perfeccionado, sea edificado, guste de los poderes del siglo venidero, a fin de que también llegue a la estatura de su cabeza, que es Cristo. Amén. Ahora mire lo que dice Mateo 25, 14. Póngame mucha atención, perdón. Mateo 24, 45. Mateo 24, 45, ¿cómo dice? Dice, ¿quién es pues? Está hablando Mateo, está hablando Jesucristo. Y mire lo que dice. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor? ¿Quién lo puso? Su Señor. ¿Qué puso su Señor? ¿Hijos o siervos? Siervos. A ver, 24, 45. Dice, ¿quién es pues el qué? El siervo fiel y prudente, al cual puso ¿quién? El Señor es Cristo. ¿Y qué puso el Señor en la iglesia? Siervos. Siervos. Mire, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que Él les dé alimento a su tiempo? Luego dice el 46. Bienaventurado. ¿Me sigues, por favor? Bienaventurado aquel siervo. ¿Aquel qué? ¿Cómo le está llamando a la iglesia? ¿Hijo o siervo? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, ¿de quién está hablando? Del regreso de Cristo. Está hablando de la venida de Cristo, una vez que Cristo termina el reino, los 1000 años en el cielo, termina su función sacerdotal y regresa para declarar la redención total de la iglesia, o la redención total de la humanidad. Amén. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces cuando regresó Cristo, ¿qué encontró? ¿Hijos o siervos? Siervos que tenían el Espíritu como las arras
a fin de que el Espíritu los perfeccionara, a fin de que el Espíritu les permitiera vivir la tribulación, a fin de que el Espíritu los mantuviera firmes en su fe a través de las persecuciones que tuvieron, a siervos a través de a los cuales a través del Espíritu pudieron soportar todo lo que soportaron por causa de la persecución, no solamente de los judíos, sino de los romanos. Amén. Y dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en... ¿Si aquel qué? ¿Hijo o siervo? Siervo. Si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo, ¿de aquel qué? Siervo, el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, hablando del juicio de Dios para los judíos en el año 70 con el lago de fuego. Dice: ahí será el lloro y el crujir del dientes. Pues ¿qué iba a encontrar Cristo a su regreso? Siervos que habían servido fielmente, siervos que a través de las arras del Espíritu que recibieron, no solamente gustaron de los poderes del siglo venidero para poder soportar la persecución, para poder soportar la tribulación, para poder soportar lo que los judíos y los romanos hicieron en contra de la iglesia, sino que para que pudiera llevarlos a la estatura de la cabeza como hijos, para poderlos introducir al reino juntamente con él. Ahora fíjense lo que le voy a explicar. Vaya a Mateo 25:14, por favor. Mateo 25:14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y entregó cuentas y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí que he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: ¿qué? Bien, buen siervo fiel. ¿Qué era la iglesia hasta antes del regreso de Cristo? ¿Hijos o siervos? ¿Y qué les fue dado a esos siervos para ser perfeccionados? El Espíritu les fue dado como arras, a fin de que el Espíritu les permitiera gozar de los poderes del siglo venidero, y que pudieran a través de ese Espíritu estar firmes en su fe contra todo lo que se le vino a la iglesia cuando fue perseguida y cuando fue atribulada antes de que regresara el Señor. Y miren lo que dice. ¿En dónde me quedé, perdón? ¿Pero en qué versículo? En el 21. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo se refiere, entra al reino. Pero ahora fíjense lo que va a pasar. Vamos a ver esto. Dice el versículo 22: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. También tú entra en el reino, en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes tu talento que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente.
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, ¿qué? Echadle en las tinieblas de afuera, aquí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo inútil, ¿a dónde fue? Esto de el lloro y el crujir de dientes se refiere al lago de fuego. Se refiere a aquellos siervos que al no vivir gobernados por el Espíritu Santo, que al no permitir que el Espíritu Santo los perfeccionara, que al no permitir que el Espíritu Santo llenara sus vasijas, es decir, gobernaran sus almas, que es su mente, sus emociones y su voluntad, se perdieron el reino y tuvieron que pasar por el lago de fuego, que fue el juicio de Dios sobre el Israel incrédulo y sobre aquellos judíos que incrédulamente se regresaron a las prácticas del judaísmo en el templo judío que estaba en pie hasta el año 70, y sobre ellos vino ese juicio. Sobre todos ellos vino ese juicio. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Amén? Entonces, mire, cuando Cristo regresa, ¿qué encuentra? Siervos fieles y siervos infieles. Y los siervos fieles reciben recompensa, pero los siervos infieles reciben un castigo. Y el castigo es el fuego. El castigo es el lago de fuego, el juicio de Dios, con el que vino la ira de Dios sobre la incredulidad de su pueblo. Ahora, ¿hasta aquí voy bien? Sí. Entonces, mire, cuando Cristo regresa, ¿qué? ¿Con quién trata? ¿Con hijos o con siervos? Pero esos siervos han sido perfeccionados. ¿Y qué les dio? ¿Qué les fue dado para ser perfeccionados? Las arras. ¿Y qué fueron las arras? El Espíritu. Y a través de este Espíritu, ellos han podido ser perfeccionados. Mientras el Rey ha estado reinando durante 1000 años en los cielos y cumpliendo como sacerdote, dándole dando el cumplimiento y la consumación del nuevo pacto, la iglesia ha estado siendo perfeccionada por medio de las arras del Espíritu que le fueron dadas como un adelanto de la herencia definitiva, y que el Espíritu les ha ayudado para guardar su fe, para sostenerse en su fe, para no negar su fe y para vencer a través de su fe todo lo que ha sido objeto la iglesia por parte de los judíos y de Roma: persecuciones, tribulaciones y todo lo que vivió la iglesia. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, amén. Entonces le pregunto, ¿para quién eran las arras? El adelanto de la herencia, el Espíritu. ¿Para los hijos o para los siervos? Para los siervos. En aras de que fueron perfeccionados hasta convertirse en hijos. En hijos. Qué poderoso, mi hermano. Qué poderoso. ¿Quién perfeccionó a los siervos para llevarlos a la estatura de hijos? Las arras. ¿Quiénes son las arras? El Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Nadie puede llamar al Señor, nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Amén. Les voy a dar, no, me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar uno igual que yo, el Consolador, que esté con ustedes. Él los va a perfeccionar. Él los va a llevar como maestro para que dejen de ser niños hasta que alcancen la estatura de la cabeza, que es Cristo, hasta que dejen de ser siervos salidos de la ley y dejen de estar pensando bajo la ley. El Espíritu va a hacer la transformación en ustedes. El Espíritu va a llenar no solamente su espíritu, sino su vasija, que es su alma, para llevarlos al nivel y a la estatura del Hijo, para que así como cuando lleguen a la estatura de Cristo como Hijo, entonces el Hijo corporativo, que es la cabeza y el cuerpo siendo uno, puedan heredar la herencia completa. ¿Cuál era la herencia? El reino. ¿Cuál era el anticipo de la herencia? Las arras. ¿Y qué eran las arras? El Espíritu. Es como si yo te digo, ¿sabes qué? Yo te voy a regalar una casa, pero ahorita resteme el terreno.
y luego te doy para los materiales. ¿Qué sería el terreno? El terreno serían las arras, el adelanto que yo te estoy dando de lo que te prometí. Pero ¿cuál sería la herencia final? La casa. Entonces yo tengo que después darte la casa completa y no solamente el terreno. Entonces el espíritu solamente era el terreno de la casa que Dios le había prometido al hijo. El espíritu solamente era el terreno y los materiales de construcción, pero no era la casa, porque la casa tenía que ser edificada a través del espíritu, tenía que ser perfeccionada a través del espíritu, a fin de poderla llevar a la construcción final, para que una vez que la casa estuviera construida de manera definitiva y final, entonces pudiera recibir la herencia. ¿Para quién fue la herencia? ¿Para los siervos o para los hijos? Porque los siervos inútiles, ¿dónde fueron echados? A las tinieblas de afuera, a donde es el lloro y el crujir de dientes, que es el juicio de Dios en el lago de fuego. Pero los siervos fieles y los siervos prudentes, ¿a dónde fueron llevados? Pasa al gozo de tu Señor. Ellos entraron al reino, porque dejaron de ser siervos para tener la estatura de hijos. A través de un proceso llevado a cabo por el Espíritu Santo, los siervos dejaron de ser siervos y se convirtieron en hijos para poder heredar, juntamente con su cabeza, todo lo que le había sido prometido por el Padre al Hijo. Entonces, ¿para quién fue el reino? Para los vencedores. ¿Para quién fue el reino? Para los vencedores. ¿Quiénes fueron los vencedores? La iglesia que fue edificada mediante la persecución. La iglesia que fue edificada mientras era perseguida, mientras era tribulada, y que por causa del Espíritu que le fue dado como alas, se mantuvo firme en su fe. No claudicó de su fe, no renunció a su fe. Fueron perseguidos, los persiguieron, vivieron la tribulación más grande que se ha escuchado sobre la historia de la humanidad en la tierra, pero ellos, a través del Espíritu, se mantuvieron firmes en su fe, esperando el regreso del rey, esperando el regreso del sacerdote, esperando el regreso que les diera la redención final y la herencia final, porque el Espíritu solamente era un adelanto de su herencia, pero la herencia definitiva era el reino preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice Mateo 25:35? Déjame ver si es Mateo 25:35. Mateo 25:34, ¿cómo dice? Mire cómo dice Mateo 25:34. Pero ahí Mateo 25 también tiene un montón de cosas bien bonitas. Mire, le voy a explicar. Si usted vaya a Mateo 25, vaya ya a Mateo 25. Mire cómo dice el 25:1. ¿Ya lo tienen? Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. Repita, las lámparas representan el alma. Las lámparas representan Perdón, las lámparas representan el espíritu, discúlpeme. Repita, la lámpara representa el espíritu. Las lámparas representan Ellas tomaron sus lámparas llenas de aceite, pero no tomaron más aceite. Ahora fíjese, dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, las prudentes llenaron su espíritu de aceite porque recibieron a Cristo mediante su fe,
pero también permitieron que Cristo llenara su alma y transformara su alma y renovara su mente a fin de poder perfeccionarlos. Entonces, las prudentes no solamente nacieron de nuevo a través de aceptar por medio de su fe a Cristo, sino que a través del Espíritu, que es el aceite, ellas llenaron su vasija, que es la vida del alma, en donde fueron renovados en su mente, en donde fueron transformados a través del aceite, que es el Espíritu, en su alma, a fin de poder ser perfeccionados. Amén. Y dice el versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Quién venía? El esposo. Y dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas... ¿Dónde no había aceite? En la lámpara. ¿Qué es la lámpara? El alma. No fueron renovadas ni transformadas por el Espíritu. Las prudentes habían llenado su alma, su lámpara, que es el Espíritu, y tenían aceite suficiente en sus vasijas, que es su alma. Es decir, ellas a través del Espíritu permitieron la transformación que les permitiera llegar a la estatura de hijo, que les permitiera llegar de la estatura de siervos a la estatura de hijos, para poder heredar el reino juntamente con su cabeza. Pero las otras, que fueron las que se quedaron a la mitad, o se regresaron a la mitad, o ya no terminaron y se volvieron al judaísmo, esas que decían las otras parábolas, que se fueron al lloro y crujir de dientes, a las tinieblas de afuera, que es el lago de fuego, esas no llenaron la vasija, solamente llenaron la lámpara, creyeron en el Señor. Pero como creyeron en el Señor, ellas no fueron transformadas, y al no ser transformadas se perdieron el reino. Miren lo que dice. Entonces todas aquellas vírgenes, ¿en cuál me quedé? En el 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que yo no las conozco. Porque esas no llegaron ellas no fueron transformadas de siervo a hijo. Y las que no fueron transformadas de siervo a hijo, a esas el Señor no las conoció para heredar el reino. Ahora fíjense lo que dice. Sigue diciendo: velad pues, no sabéis. El día ni la hora. No sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Y luego, para terminar por ahí, está dándose cuenta que había vírgenes prudentes o siervos que heredaron, siervos que permitieron la transformación para llegar a hijos, y siervos que no permitieron su transformación y no llegaron a hijos y no heredaron el reino. Esos que no heredaron el reino, ¿qué les pasó? Se quedaron en las tinieblas de afuera y pasaron por el juicio del año 70. Pero las que sí llegaron a la estatura, ¿qué pasó? Esas no pasaron por el juicio del año 70, no pasaron por el castigo o por el juicio en contra de la incredulidad de los judíos en el año 70, y ellas entraron al reino porque alcanzaron la estatura de la cabeza como hijos. ¿Hasta aquí voy bien? Sí. Ahora dice lo que dice el versículo 34. Porque si aquí me sigo, no termino de hablar de las parábolas, perdón, de todo. El 34. Mire cómo dice el 34, vamos a verlo. El 34, ¿cómo dice? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. ¿Heredad qué? ¿Heredad qué? Cuando el rey viene, dice: a los que fueron transformados y pasaron de ser siervos a tener la estatura de la cabeza, que son hijos, a los hijos, ¿qué les dijo? Venid, benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes fueron esos benditos? Los que llenaron la lámpara y los que llenaron la vasija. Los que a través de las arras que son el Espíritu fueron perfeccionados y llevados de siervos hasta la estatura de hijos. Los que a través del Espíritu se mantuvieron firmes en su fe para soportar la persecución, la tribulación y todo lo que vino contra la iglesia, y no se rajaron, como decimos aquí en México, hasta que el rey regresó y los llevó al reino como su herencia final, ya no como niños, sino como con la estatura de hijos. ¿Hasta aquí voy bien? Ahora fíjese porque esto es bien interesante. ¿Quiénes fueron aquellos que recibieron el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo? Hablando de las personas del primer siglo. Los que dependieron del Espíritu Santo, los que vivieron gobernados por el Espíritu Santo, los que vivieron renovándose con el Espíritu Santo, y los que permitieron que el Espíritu Santo transformara sus vidas a fin de dejar de ser siervos y niños que no podían heredar, para poder llegar a ser señores de todo, una vez que llegaron a la estatura de su cabeza y una vez que llegaron a la estatura de hijos, ya no siervos, sino hijos. Amén. Vamos a ver. Todos esos siervos que se mantuvieron firmes en su fe hasta madurar, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de la estatura de Cristo, se convirtieron en los hijos que heredaron el reino. Esos siervos fueron transformados de siervos a hijos, alcanzando la estatura de su cabeza como hijo, que también fue un siervo al que se le dio el Espíritu, hasta que en su resurrección fue declarado hijo. Mire cómo el Jesucristo vivió un proceso que después la iglesia vive igualmente. Y cómo el proceso que vivió la cabeza es el proceso que tiene que vivir el cuerpo a fin de poder heredar el reino de Dios. Amén. ¿Lo está viendo? Y ahora vamos a ver quiénes fueron aquellos que recibieron el reino. Vaya por favor a la primera carta de los Corintios 9:24. Claro, esas persecuciones y tribulaciones que vivió la iglesia fueron los dolores de parto que están escritos ahí en la escritura para Sión, para que diera a luz en un día a la nación de Israel, es decir, el reino de Dios. Amén. Gracias por tu aportación, amada Adriana. Gracias. Por aquí, si hay algún otro comentario, hágamelo saber. Ok, ahora fíjese. Vamos a ver qué dice en primera carta de los Corintios 9:24. Escúchame bien. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El 25, por favor. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una ¿qué? ¿Qué recibirían los que fueran transformados, los que serían transformados? ¿Qué recibiría la iglesia vencedora que fue transformada por el Espíritu? ¿Y dónde van las coronas? ¿En la cabeza de un sapo o en la cabeza de un rey? ¿Se da cuenta cómo el cuerpo tenía que llegar a la estatura de su cabeza como rey? ¿Se da cuenta cómo la cabeza, cómo el cuerpo le fue dado el Espíritu como las arras a fin de perfeccionarlo para que llegara a la misma estatura de la cabeza? ¿Quién estaba ya en el cielo reinando durante 1000 años? El rey llamado ¿qué? Cristo. Pero mientras el rey reinaba ya, ¿qué estaba pasando con su cuerpo aquí? Su cuerpo estaba siendo perfeccionado a través de las arras del Espíritu, a fin de que el Espíritu los perfeccionara,
a fin de que se estuviera formando esa nación llamada, esa nación, ese reino, para que ellos pudieran recibir una corona y pudieran entrar como reyes al mismo nivel del rey, al reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Mire lo que dice primera carta a Timoteo 4:7. Amado Lalo, a ver si le puedes subir un poco más aquí a esta cosa. ¿Cómo dice? Segunda Timoteo 4:7. A ver si le puedes subir un poco más. Mire cómo dice segunda carta a Timoteo 4:7. Ya lo tiene. Segunda carta a Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas. Segunda carta a Timoteo 4:7. Segunda carta a Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, el 8, me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? En el día de su regreso, en el día de su venida, en el día en el que Él dijo que vendría y se llevaría a cabo el juicio. Dice: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor pues justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su ¿qué? ¿Cuándo iba a recibir la corona la iglesia? En el regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque en el regreso de Cristo ellos ya no serían siervos. Ellos ya habían sido perfeccionados por las arras que es el Espíritu, a través de todos los padecimientos que tuvieron que pasar, y ellos ya no serían siervos, serían hijos, y como hijos ahora serían reyes. Y se les pondría una corona para reinar, para entrar al reino. Miren lo que dice Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Cuando haya resistido la ¿qué? La prueba. ¿Qué resistió la iglesia a través del Espíritu? La prueba. Las pruebas. Y dice que una vez que ha resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido para los que aman. ¿Quiénes eran los que le amaban? Los que esperaban su regreso. Porque todos los que esperaban su regreso sabían que se tenían que mantener firmes en su fe a fin de poder obtener la herencia. Aquellos que lo amaban sabían que tenían que mantenerse firmes en su fe sin renunciar a esa fe por medio del Espíritu, como las arras que les fueron dadas, a fin de poder crecer y de poder ser perfeccionados y de poder ser edificados hasta alcanzar la misma estatura de la cabeza como hijos, que les permitiera recibir una corona como reyes, para que pudieran, fíjese, si la cabeza es un rey, que tenía que ser el cuerpo, su reino, ¿sí o no? Entonces también tenía que recibir una corona para poder estar al mismo nivel de la cabeza y poder ser heredero como el hijo, porque el hijo es la cabeza juntamente con los miembros. Amén. Aleluya. Ahora fíjese, vaya por favor ahí a primera carta de Pedro 5:4. Primera carta de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis. ¿Cuándo apareció el príncipe de los pastores? ¿Cuándo apareció Cristo? En su regreso, ¿no? En su parusia, ¿no?
en su venida, ¿no? Cuando Él regresó en el 70, ¿no? Y dice que cuando Él apareciera, vosotros que sois los que vencieron, los que fueron transformados, los que se renovaron, los que dejaron de ser siervos para llegar a la estatura de hijos y de reyes, esos recibirían, ¿qué? Como reyes, su corona incorruptible de gloria. Vaya por favor a Apocalipsis 2.10. Apocalipsis 2.10. Apocalipsis 2.10 dice: no temas en nada lo que vas. Fíjate cómo dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Porque vendría la persecución, vendría la tribulación, vendría todo lo que ya sabemos que vino sobre la iglesia. Dice: he aquí el diablo, porque acuérdense que el diablo fue vencido en la cruz, pero después fue atado 1000 años y después de esos 1000 años fue soltado nuevamente. ¿Se acuerdan? Dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Todo esto no lo voy a explicar porque si no me acabo, o sea, esto solamente lo estoy tocando así por encimita para que, conforme al tema que estamos viendo, ¿ok? Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire qué tremendo. Y aquí está hablando de otra cosa, ¿no? De la iglesia vencedora, pero nosotros tenemos que ir entendiendo conforme a cada versículo, en donde está hablando de aquellos que murieron por causa de su fe y aquellos que trascendieron por causa de su fe todas las pruebas. Amén. Amén. Y dice finalmente Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo Pronto. Oiga, ¿cómo dice? He aquí yo vengo, ¿qué? Pronto. ¿Y no le parece que ya 2019 años ya es mucho? Ay, sí. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? ¿A su generación o a la nuestra? O sea, a la de él. Si él iba a venir pronto, le está hablando a su generación. Por eso es que él regresó en el año 70. Por eso es que él regresó en su generación. Él no va a venir porque él ya vino. Él no va a regresar porque él ya regresó. Él ya consumó todo. Nosotros ya estamos en el reino. Ni siquiera estamos ya en la iglesia. Él llevó a la iglesia de siervos a hijos a fin de poderla llevar a su estatura para poder ponerle una corona y que pudieran entrar al reino preparado para todos ellos desde la fundación del mundo como reyes. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome corona. A mí ya se me acabó la corona aquí. Wow. Amén. Si está usted viendo lo que aconteció, está usted viendo cómo era necesario que el cuerpo fuera edificado, que el cuerpo de Cristo llamado la iglesia fuera edificado y perfeccionado hasta llegar al varón perfecto, hasta llegar a la estatura de su cabeza, de la plenitud de Cristo, porque la única forma de poder heredar el reino es que ellos dejaran de ser siervos niños y pudieran crecer hasta ser hijos, reyes. Y una vez que ellos pudieran llegar a esa estatura de la cabeza de hijos reyes, entonces pudieran recibir la corona que les permitiera poder heredar el reino que era la herencia definitiva para ellos. Amén. Amén. ¿Cuándo daría las coronas el Señor? Cuando Él regresara. ¿A quién se las daría? A la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia que había vencido, a la iglesia que había sido transformada, a la iglesia que había sido renovada, a la iglesia que había sido edificada, a la iglesia que había dejado de ser un siervo para convertirse en un hijo, a la iglesia que había sido transformada mediante su carácter
caminar por medio de las armas del Espíritu Santo, soportando las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones y todo lo que vino contra ellas, hasta llegar a la estatura de su cabeza, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, su cabeza, para que como cuerpo, juntamente en el mismo nivel de su cabeza, pudieran heredar el reino, que es la herencia total y completa de parte del Padre para la humanidad. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Miren lo que dice. Ya lo tiene. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, o sea, las alas, dice a las iglesias. Al que venciere, ¿a quién? Si había quien vencería, entonces habría quien no vencería. Quienes vencerían serían los que fueron transformados de siervos a hijos para ser reyes, y los que no vencerían serían los que no pudieron llegar de siervos a hijos y se quedaron en medio del camino y tuvieron que pasar el juicio en el lago de fuego. Ahorita lo vamos a ver. Dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A quién? Al que, repite, al que venciere. Ahora mira lo que dice el 11. Ahí mismo el 11. El 11 ahí mismo. Vamos a ver qué dice el 11. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién está hablando? A las iglesias, a los siervos que tienen que vencer, es decir, ser transformados y llegar a la estatura de la cabeza como hijos y como reyes. ¿Qué dice? El que venciere, ¿qué? No sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Cuál fue la segunda muerte? El lago de fuego. El que venciere, la iglesia que fuera transformada, recibiría el reino por herencia, entraría al reino y no experimentaría el juicio de Dios en el lago de fuego. Y le está hablando a los judíos, por supuesto. Amén. Ahora mira lo que dice el 17. El 17, vamos a ver qué dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿A quién le van a dar esto? Al que venciere. 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Yo le daré qué? Autoridad sobre las naciones, para juzgar sobre las naciones, porque ellos recibieron la corona para poder ser reyes. Amén. Esto, hermano, si yo me pongo a explicarlo, me paso aquí semanas. Solamente lo estoy tratando de tocar por encimita y no me estoy metiendo a la profundidad de lo que dice cada versículo, para que solamente veamos qué pasaría con los que vencieran. Y cada versículo explica 1000 cosas de lo que recibirían y de la recompensa que les tocaría. Pero yo solamente estoy tratando de que veamos que los que vencieren serían los que recibirían toda esta herencia. Amén. 3:5, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí, por ejemplo, y le digo que no me quiero meter porque me tengo que perder tiempo. Pero ¿por qué? ¿Por qué dice que no borraré? ¿Por qué dice que no borraría el nombre del libro de la vida? Porque todos aquellos que experimentaron el juicio y que no entraron al reino en ese momento fueron borrados temporalmente del libro de la vida. No se lo voy a explicar eso en otra ocasión, ¿ok? Pero dice que al que venciera y guardare mis obras hasta el fin, no me quedé ya más a mis hermanos. ¿En cuál voy? 3:5.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. ¿A quién? Al que venciere, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Miren nada más. Y finalmente Apocalipsis 21:7. Vamos a preparar un estudio para que veamos después, versículo por versículo, a qué se refiere con todo, al que venciere todo lo que iba a recibir. Lo vamos a desarrollar en otro tiempo, ¿ok? Ahorita nos vamos a abocar nada más a este tema que estamos viendo de que el maestro, cómo el maestro llevó a su cuerpo a la perfección para poder introducir al reino. Dice el 7, el que venciere heredará. ¿El que venciere qué? Heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será, ¿quién sería su hijo? El que venciera, y el que no venciera se quedaría como siervo. Solamente los que vencieron, solamente los que fueron transformados, solamente los que recibieron el Espíritu para poder ser renovados, para soportar a través de la fe las pruebas, la tribulación, la persecución, solamente ellos serían hijos y llegarían a la estatura del hijo, que es la cabeza, y entonces podrían heredar el reino eterno de Dios. Denle un aplauso al Señor. Repita, el que venciere. En este tiempo o en el primer siglo, porque hay muchos cabezones buscando vencer hoy en día. Y hay mucha gente buscando edificar a la iglesia hoy en día. Y hay mucha gente queriendo ser maestro de la iglesia hoy en día, pero no entiende que la iglesia ya no es iglesia. La iglesia se ha convertido en un reino, porque esa iglesia de siervos llegó a la estatura de hijos. Se les puso una corona para que reinaran y heredaron el reino eterno de Dios, preparado para ellos desde la fundación del mundo. Aleluya. ¿Usted quiere edificar la iglesia? Pues váyase a la máquina del tiempo y regrese 2019 años atrás. ¿Usted quiere edificar la iglesia? Métase a una máquina del tiempo y regrese a la historia del pasado, porque la iglesia ya no existe. La iglesia existió y vivió todo esto y cumplió el nuevo pacto a través del regreso de Cristo. Cuando Cristo regresa y a estos vencedores les da buenas nuevas de salvación y de redención eterna y la introduce al reino. ¿Dónde quedó la iglesia? Repita, la iglesia pasó de sierva a hijo. Fue perfeccionada y renovada por el Espíritu y entró al reino. Y la iglesia ya no existe. La iglesia ahora es un reino. La iglesia ya no existe, ahora es un reino. La iglesia quedó en el pasado, y todo esto fue lo que sucedió con la iglesia del pasado. Todo esto fue lo que sucedió con la iglesia del primer siglo. Todo esto fue lo que le aconteció a la iglesia del primer siglo para que llegara a ser un reino. Hoy en día estamos en el reino eterno de Dios, no en la iglesia. Todos somos uno. ¿Cómo decíamos los masqueteros? Uno para todos y todos para uno. Así. Todos somos uno y el uno es todos. ¿Por qué? Porque Dios está en todos. Amén. Qué poderoso. Póngame atención a lo que voy a decir. La iglesia no podía heredar el reino como niño siervo.
La iglesia no podía heredar el reino como un niño siendo siervo, que había sido cuidado por el ayo en la ley. Ellos tenían que ser edificados, ellos tenían que ser transformados, ellos tenían que ser perfeccionados, ellos tenían que ser madurados, ellos tenían que llegar a la estatura de su cabeza como hijos. Ellos tenían que ser un edificio terminado. El Espíritu tenía que edificar el edificio hasta terminarlo. Cristo tenía que edificar el edificio hasta terminarlo, a fin de poderlo introducir al reino, darle coronas y introducirlo al reino. Y Cristo lo hizo como maestro, a través de los didáscalos que ayudaron al maestro, a través de los cuales el maestro se expresó para perfeccionar a su cuerpo y llevarlo a la madurez y a la estatura del varón perfecto y de la plenitud de Cristo. Repita, a los que vencieron. A los que vencieron. ¿Y estos que vencieron, dónde se quedaron? ¿En el presente o en el pasado? ¿Te tocó vivir aquí y a mí? Por esos que vencieron, hoy en día tú y yo disfrutamos este reino actual. Por todos aquellos que vencieron, por todos aquellos que se transformaron, por todos aquellos que fueron transformados de siervos a hijos y recibieron su corona, por todos ellos fueron un fundamento sobre el cual ahora nosotros disfrutamos de este reino actual. ¿Usted vivió el tiempo de la iglesia? No, usted no fue parte de la iglesia. La iglesia fueron los judíos y gentiles, el remanente de Israel. Nosotros nacimos siendo reyes en el reino. Usted y yo nacimos siendo reyes en el reino. Usted y yo ya no tenemos nada que ver con la iglesia. Por Dios, entiéndelo, la iglesia se quedó en el primer siglo y lo que actualmente tenemos es un reino eterno. Tú y yo nacimos reyes en un reino eterno. Pero como hay gente que no le gustan los títulos porque se siente cucaracha si le dices que eres un rey, bueno, nosotros ya estamos en un reino y todos somos iguales porque Dios es todo en todo. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuál iglesia están edificando? ¿Cuál iglesia están perfeccionando? ¿Cuál iglesia están siendo maestros para ella? Le pregunto, ¿de qué iglesia usted me habla cuando dice que usted está edificando y está perfeccionando a la iglesia? ¿De qué iglesia me está usted hablando? Porque según la Escritura, esa iglesia fue un fundamento que nos llevó al reino que ahora disfrutamos. Necesitamos ser entendidos. ¿Sabe? Yo amo a todos mis amados. A todos los amo. Y sé que algunos entienden mejor que otros y que otros no entienden nada y que otros entienden medio, pero que todos tenemos que llegar a este entendimiento. Mi respeto para todos. Pero yo le pido en el amor de Dios, en el amor de nuestro Señor, que si usted no entiende una cosa, abra su entendimiento y permita que Dios le enseñe, le revele, le muestre estas verdades antes de oponerse y de resistirse a ellas. Porque un falso Cristo es aquel que edifica su propio reino, pero que no es el reino que edificó el Señor a través de lo que revelan las Escrituras. Ahora fíjense, no voy a hablar de eso porque el ánimo no es ese, el ánimo es compartir esta verdad para que las personas crezcan en su entendimiento y disfruten lo que ya está consumado. ¿Eh? Ahora fíjense, esto pasó con los que vencieron. La iglesia vencedora nos llevó a todo esto. Pero ¿qué pasó con la iglesia no vencedora? ¿Qué pasó con los que llenaron su lámpara pero no llenaron la vasija? ¿Qué pasó con los incrédulos que no llenaron ni la lámpara ni la vasija? ¿Qué pasó con todos aquellos que un día fueron a la iglesia pero que después se regresaron al judaísmo, y con aquellos judíos que nunca aceptaron a Cristo como el Mesías y nunca fueron parte de la iglesia? ¿Qué pasó?
Vaya por favor a Hebreos 10, 25 y con esto voy a acabar. Vaya a Hebreos 10, 25 por favor. Dice Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día, el día del Señor, de su venida se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de esa verdad en la que entendimos que ya no queda más sacrificio por los pecados, porque Jesucristo fue el Cordero que quita el pecado del mundo y que hizo el único y suficiente sacrificio para quitar el pecado del medio. Ya no queda más conocimiento de la verdad y ya no queda más sacrificio por los pecados, dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Y de qué? Y de hervor de fuego. ¿Ya ven cómo el juicio es el lago de fuego? Una horrenda expectación de juicio. ¿Dónde el juicio? En el lago de fuego, en el hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué le pasó a todos los judíos que no creyeron en Cristo? Recibieron el juicio en el hervor del fuego. ¿Qué le pasó a todos aquellos siervos que a mitad del camino se regresaron y no llegaron a la estatura de la cabeza del Hijo Cristo? El juicio y el hervor de fuego. ¿Qué pasó con aquellos que se congregaron creyendo en Jesucristo como el Mesías y recibieron la verdad y caminaron en la verdad y luego se regresaron a practicar nuevamente el judaísmo? Recibieron el juicio en el hervor de fuego. Mire lo que dice el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. El 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos. Todos los que empezaron como siervos para llegar a hijos y no llegaron y se regresaron, vivieron el juicio en el hervor de fuego. Todos los que no creyeron y rechazaron a Cristo como el Mesías, estuvieron en el juicio en el hervor de fuego. Tanto los incrédulos que se negaron a recibir a Cristo, como los que lo recibieron y caminaron en la iglesia y después se regresaron a las prácticas del judaísmo nuevamente, a la ley, ellos estuvieron en el juicio, no disfrutaron el reino, no entraron en ese momento al reino porque pasaron por el juicio. Y ahí ellos fueron castigados en las tinieblas de afuera, en el lloro y en el crujir de dientes. Por eso cuando le digan: oye, si no te portas bien te vas a ir al infierno, dígale: ya estoy chimuelo, y como estoy chimuelo yo me salgo del infierno porque ya no hay crujir de dientes. Eso no me lo entendió, ¿verdad? Pues si en el lago de fuego era el crujir de dientes, si está chimuelo, pues ya no hay nada que crujir, ¿no? Entonces de esa forma usted amenamente le hace entender a la gente que ya no hay lago de fuego, por favor, que el lago de fuego fue en el año 70 para todos los incrédulos, para los abominables, para los parricidas, para los matricidas, para los que no iniciaron el proceso de transformación, para los que se quedaron como niños, esclavos, como siervos, que no recibieron, que no aceptaron el compromiso de las arras del Espíritu para ser renovados, para ser transformados, para llegar a la estatura de su cabeza, para recibir la corona y para poder recibir la herencia como reyes en el reino. Todos ellos pasaron por el juicio en el lago de fuego y todos ellos fueron siervos inútiles, todos ellos fueron vírgenes imprudentes que no pudieron disfrutar del reino y pasaron por el juicio. Pero los vencedores, esos heredaron el reino. Y gracias a él, repita, gracias a esos que vencieron, hoy nosotros en el siglo XXI disfrutamos de este reino que ellos edificaron.
gracias a lo que ellos edificaron, gracias a lo que ellos vivieron, gracias a lo que ellos consumaron por medio de la cabeza, gracias a que Cristo consumó todo a través de haberlos llevado a ellos en este proceso de transformación, es que ahora gracias a todo eso que quedó como un fundamento, tú y yo disfrutamos de este edificio llamado el reino de Dios, en donde Dios es todo en todos. Aleluya. Le pregunto, ¿quiere la iglesia? Decir que usted quiere la iglesia es como tener un Lamborghini y estar anhelando su bocho del 68. Decir que usted quiere estar en la iglesia es como que Dios le entrega un Lamborghini deportivo y usted le dice a Dios: no, Dios, a mí no me des este Lamborghini, yo quiero mi bocho del 68 y mi escarabajo. Decir que usted está en la iglesia es decirle a Dios: Señor, yo no quiero esta mansión en las lomas del Pedregal, a mí dame mi jacal allá en Prados Norte o en Prados Sur. Decir que estamos en la iglesia es decirle al Señor: yo no quiero esta corona porque no me la he ganado. ¿Y sabes qué te va a decir Dios? No, pero es que no es que tú te la ganaras, es que hubo quien se la ganó por ti y ahora tú solamente disfrutas de lo que aquellos ganaron. Usted ya solamente reposa en lo que Cristo obtuvo, ya no tiene que hacer nada, ya todo lo hizo Cristo con la gente del primer siglo, con la iglesia del primer siglo, que ahora le permite a usted reposar en todo lo que ellos hicieron para disfrutar de lo que ahora usted tiene. Entiéndalo. Ya no se trata de hacer nada, ya no se trata de hacer más cosas, se trata solamente de entender lo que ya hicieron, se trata de entender lo que Cristo ya consumó a través de la iglesia, a través de consumar la ley, a través de consumar el nuevo pacto. Se trata de entender cómo Cristo consumó el viejo pacto y el nuevo pacto a fin de que disfrutemos ahora del reino que es nuestra herencia. Amén. ¿Sí o no? Le pregunto, ¿cuántos son la iglesia del Señor? Yo no soy la iglesia del Señor, yo soy el reino de Dios. La iglesia del Señor quedó edificada allá en el primer siglo. La iglesia del Señor quedó terminado el edificio allá en el primer siglo. La iglesia del Señor quedó allá en la historia, la forma en la que Cristo tomó siervos hasta llevarlos a hijos para ponerles corona e introducirlos al reino. Hoy en día yo estoy disfrutando de un reino que por lo que Cristo hizo en toda aquella generación, yo disfruto en mi generación. Y ahora me toca compartirle a mi generación estas verdades para que mi generación despierte, para que mi generación entienda y para que mi generación disfrute este reino que nosotros estamos disfrutando. Denle un aplauso al Señor. Termino con este versículo por este día. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Colosenses 4:12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis ¿qué? Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Repita: en Cristo. En Cristo. En Cristo la iglesia estuvo firme, completa y perfecta. Le pregunto, si la iglesia fue firme, completa y perfecta, ¿habrá que edificarle algo más a la iglesia o la iglesia terminó de ser edificada? Nosotros ya no edificamos nada, mi hermano. Lo que nosotros hacemos es disfrutar de todo lo que ellos edificaron. Lo que nosotros hoy en día hacemos es disfrutar de todo lo que nos fue dado como consecuencia de lo que ellos edificaron. Ellos edificaron el edificio. Cristo edificó el edificio sobre él mismo como fundamento hasta llevarlo a la estatura del varón perfecto y de la plenitud de Cristo de su cabeza, para que cuando el cuerpo
como siervo creció hasta ser hijo y hasta ser heredero y hasta ser rey. Él tomó la herencia y nosotros hoy disfrutamos de esa herencia. ¿Cuántos dicen Abba Padre? Le pregunto, ¿hay algo más que edificar? Ya no hay nada más que edificar. Voy a ver a tu vecino y dile, ya deja de edificar. Dile, reposa de tus obras como Dios ya reposó de las suyas. Dile, dile a tu vecino, ya reposa de tus obras como Dios ya reposó de las suyas. Ya solamente disfruta todo lo que ya está consumado, todo lo que ya fue hecho. Porque cuando Cristo dijo consumado es, Él se refería, todo está terminado y no hay nada más que hacer. Hecho está. Dale un aplauso al Señor. Póngase en sus pies, por favor. Amado Dios, le agradezco, Señor, por esta palabra. Le agradezco, Señor, por el entendimiento que a través del Espíritu tú nos permites compartir a todos y cada uno de nuestros amados, para que podamos entender lo que somos y podamos disfrutar de lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por todos aquellos hombres, por todo lo que ellos tuvieron que vivir a fin de poner el fundamento para que nosotros pudiéramos disfrutar de este reino. Gracias por la iglesia del primer siglo, que con la manifestación, que con el regreso de Cristo fue consumado el nuevo pacto, que con la manifestación de Cristo fue consumada la ley. Cristo en su manifestación consumó la ley, pero en su venida consumó el nuevo pacto, a fin de que nosotros ahora disfrutemos del reino. Y lo hizo a través del conocimiento de todas estas verdades que hoy tú nos has enseñado por medio del Espíritu, Dios. Mil gracias, Señor. Mil gracias, Señor, porque nosotros hemos reposado de nuestras obras como tú has reposado de las tuyas, para disfrutar de lo que nos has dado, como dice Hebreos 4:10. Gracias, amado Dios, por este entendimiento y gracias por este reino. Y permítenos ahora, Señor, compartir esta verdad con toda la humanidad que aún está dormida y que no ha despertado, con toda la humanidad que ignora y desconoce esta verdad, con toda la humanidad que ha rechazado por incredulidad esta verdad. Permítenos compartirla, pero sigue siendo tú el que da el crecimiento y sigue siendo tú el que dispone el tiempo de cada quien para el entendimiento de todas estas verdades. Amamos a los que aún no entienden estas verdades, aunque se opongan, aunque se resistan, aunque nos persigan, aunque hablen mal de nosotros, les amamos, Dios, porque sabemos que quizás no es su tiempo, porque sabemos que quizás tiene todavía que manifestarse aquel tiempo del cual tú tienes preparado para ellos. Mientras tanto les amamos, porque en el reino el amor es la base de este reino, Dios. Y nosotros amamos a todos nuestros semejantes, amamos a todos nuestros prójimos, amamos a toda la humanidad, porque así como Cristo veía a toda la humanidad en el consumado, así nosotros vemos a toda la humanidad en el consumado, en un reino eterno, en donde ellos están cosechando lo que siembran, pero no van nunca a experimentar la muerte por causa de todo lo que tú ya edificaste en el pasado, a través de la ley y a través de la iglesia, a través de la consumación del viejo pacto y a través de la consumación del nuevo pacto, para que disfrutemos este reino eterno. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso fuerte. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Tome su lugar. Déjenme despedir, por favor, aquí de las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Le voy a poner aquí, estorba esto. Estaba yo grabando. Bien. Quiero agradecer a Juan Carlos Moreno, que está siguiendo la transmisión en vivo. Mil gracias, amado. Bueno, pues qué bueno que estás siguiendo la transmisión y que estás ahí conectado. ¿Estamos al aire? Sí. ¿Seguimos al aire? ¿Seguimos?
también a Eduardo Castellanos, allá en Venezuela, a todos mis amados en Venezuela, también les envío un abrazo, todo nuestro amor para ustedes. Mario Aparicio, que está allá en Barranquilla, Colombia, también le envío un abrazo a ella y a su esposo Alex, mis amados, les amamos también. Joel Clemente con su esposa Rosy, mis amados, les amamos, los esperamos por aquí pronto. Lidia García en Venezuela, también un abrazo y un beso para ella. Guadalupe López en Puebla, un abrazo. Alberto Hernández allá en España, pues te enviamos un abrazo y un beso también, mi amado, para ti y para tu familia allá. Alex Pineda, bueno, ya lo saludé. Jaime Cantú, también un abrazo, mi amado, un abrazo para ti y todo nuestro amor. Alumbrando la oscuridad allá en Florida, un abrazo para él. María Eunice, que es la esposa de Guarací, mi amada, también un abrazo y un beso para ella. Juntamente con Guarací, con su familia, allá en Porto Alegre, allá con todos los reyes o con todos los que disfrutan de este reino en Porto Alegre, reciban nuestro amor. Itarriada González dice aquí, ¿es así? Itarriada. Bueno, si no es así, me disculpa por la pronunciación, aquí así dice González, también le enviamos un saludo. A Niuska Josefina, un abrazo y un saludo y un beso hasta allá, hasta Venezuela también. Jimmy Murphy de El Salvador, nuestros saludos también para él. Rod Estrada de aquí de México, también le enviamos un beso y nuestros saludos. Por aquí tenemos también a Vicente González, le enviamos un saludo hasta Estados Unidos. Adriana Herrera, mi amada, ya sabes que te amamos y te enviamos también nuestros saludos y nuestro amor para ti, para tu esposo y para toda tu familia allá en Colombia. Mil gracias por estar siguiendo la transmisión, por todos los comentarios, todos los que están comentando, agradezco enormemente el enriquecimiento que hacen y el aporte que hacen a todo esto que estuvimos compartiendo. Mil gracias por todo. No sé si haya más por alguien conectado por ahí, pero en general a todos mis amados les agradezco por el favor de su atención. Les invito a que la próxima semana, el próximo domingo a partir del mediodía, volvamos a estar aquí para seguir disfrutando de estas verdades que nos permitan seguir entendiendo la verdad presente que es el reino eterno de Dios en el que estamos viviendo. Por hoy no me resta más que agradecer el favor de su atención, deseándole que tenga un buen provecho, que tenga una excelente tarde, que tenga un delicioso fin de semana y nos vemos el próximo domingo a partir de las 12 del día. Ya después le vamos a dar algunos anuncios que seguramente van a ser importantes para su vida, pero después lo vamos a hacer. A todas las personas que nos están viendo, a Ale Pacheco, si me está viendo, le agradezco de todo mi corazón por su apoyo también para los proyectos que estamos viviendo en el presente. Mil gracias por tu apoyo, eres parte también de ellos y te agradecemos de todo nuestro corazón. A todos, mil gracias, buenas tardes y nos vemos el próximo domingo. Buen provecho, sigan siendo bendecidos y sigan disfrutando de este reino eterno en el que estamos viviendo. Gracias.